Una idea, pues la insuficiencia venosa como tal, la patología venosa, la enfermedad cardiovascular más frecuente y en la población en realidad es la patología eh, que más se va a presentar en la población, como lo vamos a ver a continuación. Para entender la enfermedad en sí, pues lógico debemos de conocer la anatomía del sistema venoso. Y específicamente el sistema venoso en los miembros inferiores, que es en donde más se va a ver afectada por cuestión de gravedad, ¿ya? Se van a ver afectada la función del sistema venoso. Entonces, vamos a hablar un poco de la anatomía para entender el concepto de insuficiencia venosa. La anatomía del sistema venoso en los miembros inferiores, pues está dado por, digamos, tres sistemas, como lo vamos a ver a continuación. Uno va a ser el sistema venoso superficial, dado por los troncos venosos safenos mayor y menor, ¿sí? Mayor que empieza en el malleolo, a nivel del tobillo, recorre la cara interna de la pierna, muslo y desemboca en la unión safeno-femoral. La safena menor a nivel de la pantorrilla, del talón de Aquiles y desemboca en el hueco popliteo, en la unión safeno-poplitea. Y todas las ramas colaterales que están en el sistema, en el tejido celular subcutáneo. Todo va a corresponder al sistema venoso superficial. El otro es el sistema venoso profundo, ¿ya? El sistema venoso profundo, por anatomía, vamos a encontrar acá de arriba hacia abajo la femoral común, la femoral superficial, femoral profunda, la misma que recorre cuando llega casi a nivel de la flexura de la rodilla, cambia de nombre, a vena poplitea, pasando o por debajo de la rodilla, tres troncos principales en pares, las venas tibiales anteriores, las venas tibiales posteriores y peroneas. ¿Ya? Son venas que están en la parte más profunda del miembro, de los miembros inferiores. Y el tercer sistema tercer componente del sistema venoso superficial es el de las venas perforantes. Las venas perforantes por anatomía pues van a comunicar el sistema venoso superficial con el profundo. Y son perforantes porque van a atravesar las fascias musculares, ¿sí? El sentido va a ser de arriba hacia abajo, de superficial hacia la vena profunda. Estas venas perforantes van a tener vital importancia en el desarrollo de aquellas venas grandes, tortuosas, varicosas, sobresalidas, aquellas que van a ser muy notorias, las que se van a deformar anatómicamente. Según los que estudiaron, pues, ¿no? Estas venas perforantes, pues llevan los nombres, ¿no? Las perforantes de Hunt, de Dodd, de Boyd y de Coquet. Van a haber factores que van a favorecer lo que es el retorno venoso. Son 4 fisiológicamente hablando, los que van a favorecer un buen retorno venoso. Uno de los primeros va a ser la fuerza de contracción miocárdica, la sangre que sale del ventrículo izquierdo, esta presión sistólica con la que sale, pues va a empujar la sangre hacia los capilares. Hasta los capilares, pues va a retornar hacia través de las vétulas, al sistema venoso. Esa fuerza entonces de contracción de salida, ¿ya?, de la sangre del ventrículo izquierdo es un primer factor que va a favorecer el retorno venoso por empuje, por fuerza de presión. La segunda, la contracción muscular, la bomba muscular. Es aquel componente que está en la pantorrilla, en las piernas. La contracción muscular es vital para nosotros, para las personas. La no contracción nos va a traer problemas, ¿ya? Y esta bomba muscular es la que va a explicar el desarrollo de trombosis venosa profunda en pacientes postrados, porque los pacientes postrados, al no tener actividad muscular,
las venas se van a dilatar más, va a haber mayor éstasis de sangre y la formación de trombos, de coágulos, va a ser mayor en estos pacientes. Entonces es importante la contracción y, como dice el concepto, una bomba muscular efectiva va a permitir pues el vaciamiento del 40-60% del volumen contenido en esta zona. El tercero, el sistema de válvulas. Sabemos por anatomía que las venas tienen válvulas que van a impedir el retorno venoso. Anatómicamente, pues la sangre va a fluir hacia en forma ascendente por contracción, por los factores que estamos viendo. Y cuando quiere regresar por cuestiones de gravedad, pues estas válvulas se van a cerrar. ¿Ya? Se van a cerrar, no va a permitir el retorno venoso. Pero van a haber circunstancias, patologías, alteraciones anatómicas de la pared que van a comenzar a afectar este sistema de válvulas y por ende el desarrollo, la dilatación de la vena, comprometida, ¿ya? Y el desarrollo de venas varicosas. Entonces el sistema de válvula correcto va a favorecer también el retorno venoso. Y el cuarto, y no menos importante, es efecto aspirativo. Cuando uno inspira, ya la presión en el tórax es negativa, entonces va a favorecer el retorno venoso a la aurícula izquierda. ¿Ya? Cuando uno inspira, el llenado es mayor en la aurícula izquierda. Entonces ese efecto aspirativo también va a favorecer el retorno venoso. ¿Ya? Entonces también es importante porque su falla en pacientes que tienen falla derecha, pues por cuestiones ya fisiológicas va a comenzar a retener sangre. Entonces, insuficiencia venosa crónica lo vamos a definir como la alteración en el retorno venoso. Se van a ver afectados tanto el sistema superficial profundo ambos o el sistema de perforantes. Y como he estado explicando, detallando cada una de ellas, pues por alteración en la bomba muscular, puede ser por obstrucción venosa, incompetencia valvular o falla cardíaca derecha, lo último que les he mencionado. El término de hipertensión venosa dinámica, pues es aquel cuando el retorno venoso se ve favorecido por una alteración en el cierre de las válvulas, no cierran correctamente, entonces la sangre hay mayor éstasis de sangre en las partes más distales a las válvulas. Entonces va a aumentar la presión. Esta hipertensión en estos segmentos de vena, pues va a provocar ciertos cambios en la zona, en la piel, estímulos inflamatorios en la piel, oscurecimiento en la piel, pigmentación, lipodermatoesclerosis, acartonamiento de la piel y con ello pues el desarrollo de las úlceras varicosas. Es frecuente la insuficiencia venosa, es más frecuente en las mujeres, con una relación de 3-1. Y lo que es en la mayoría, pues son varices primarias en un mayor porcentaje, casi un 95%, y secundarias a trombosis venosa profunda. También les mencionaba al comienzo de esta clase, la prevalencia en la población es la insuficiencia venosa, la presencia de varices, ¿no? Como tal, es muy frecuente en la población. Vemos que en la pirámide, en la base, pues afecta prácticamente casi la mitad de la población sana. Casi la misma cantidad presenta varicosidades, dilatación venosa, que a veces son visuales de cerca, ¿no? Y otras que 10-15% que son varices ya más marcadas, sobresalidas, racimosas. Un 5-15% de la población con varices complicadas y menos del 5% ya con presencia de úlceras varicosas. La manifestación clínica, pues son las telangiectasias, esas famosas arañitas vasculares y las varices. Y vuelvo a recalcar, pues es más frecuente en mujeres que en varones. Y aumenta la incidencia con la edad. Las causas
Esto es lo que les van a preguntar en la consulta, familiares, ¿por qué me sale varices? ¿Por qué me salió? ¿Por qué se me hincha? ¿Por qué tengo así mis piernas? Pues habrá que explicarles que no hay una sola causa que explique el desarrollo de la insuficiencia venosa. Vamos a explicarles varios factores que pueden haber contribuido a ello. La sedestación, el hecho, la bipedestación, ¿no? El hombre sí es cierto, ¿no? Se ha ganado el derecho por, por desarrollar varias áreas, a diferencia de los animales, de los cuadrúpedos, ¿no? Donde nos evidencian muchas varices en ellos, ¿no? Pero la sedestación, pues en el hombre, pues es un factor. La exposición al sol, al calor, factores genéticos, familiares, mamá, papá con varices, probablemente también hay una relación directa con el desarrollo de varices en la primera generación. El uso de anticonceptivos orales, la hipertensión arterial, las cuestiones sociales, el uso de prendas, ropas ajustadas, la poca actividad física o demasiada actividad física, demasiado trabajo muscular en las piernas, estar de pie por mucho tiempo, ¿no? El sobrepeso, la obesidad. Entonces, como ven, varios son los factores que van a contribuir al desarrollo de la insuficiencia venosa. Entonces ya saben que si estos son los factores para tratarlo, pues vamos a tomar en cuenta uno de ellos para ver si es que alguno se puede modificar. Lógico, pues que los factores hereditarios es algo que uno no lo puede modificar, ¿no? Pero en la mayoría sí vamos a tratar de educar al paciente o a la paciente para que controlar o tratar la enfermedad. Síntomas de la insuficiencia venosa. Este concepto que está entre comillas, que no se correlaciona en absoluto con el tamaño de las mismas, se refiere a que es habitual ver pacientes que tienen varices sobresalidas, racimosas en la pierna y le preguntas si le duele, no, no me duele. A diferencia de las arañitas vasculares que sí tienen síntomas, hincada, dolor, escozón, ya comienza a manifestar síntomas. A eso se refiere este término. Y dentro de los síntomas más frecuentes, pues la sensación de pesadez, quemazón, el aumento de volumen en las piernas, ¿no? Es lo más característico. También se puede presentar escozor, parestesias también. En algunos casos, cansancio dependiendo de la edad. 3 tipos de varices, según su tamaño. Las telangiectasias o arañitas vasculares, las venitas reticulares son aquellas venas verdecitas, planas, que en realidad al momento de ramificarse van a dar las telangiectasias. Y las venas principales, las venas colaterales, son ramos un poco más grandes y las tronculares, ¿no? Estamos hablando ya de las venas mismas safenas. ¿Cómo clasificamos la insuficiencia venosa? La clasificación CAP es lo que más, es lo que se utiliza con bastante frecuencia y valora la parte clínica, la etiología de la insuficiencia venosa, la anatomía, en dónde está ubicada la insuficiencia y la fisiopatología. Si es por reflujo, obstrucción, mixta, variada o sin causa identificable. La parte clínica es la que vamos a ver a continuación, ¿ya? La valoración clínica de ella. Es este de acá. De la clasificación CAP, la parte clínica. Que como vemos en el grado 0, pues no se observa venas varicosas, ya en el grado 1, telangiectasia es la presencia de las arañitas vasculares o venas reticulares. En el grado 2, venas ya varicosas sobresalidas. En el 3 hay edema, en el 4 pigmentación. En el 5 hay cambios tróficos en la piel con úlcera seca y en la 6 con úlcera activa. Estas son imágenes quizás más didácticas para poder entender la parte clínica de la clasificación CAP, las famosas telangiectasias, que se pueden presentar en la pierna, en el muslo, en el tobillo, ¿eh? Como abanico. ¿Okay? Las telangiectasias, las venas reticulares son venitas más verdecitas, que creo que no se nota muy clarito ahí, pero son venas más planitas, verdes y un poco más grandes. Y la corona malolar, que lo vamos a ver más adelante en unas imágenes. El grado 2, bueno, estas ya son varices más marcadas, como pueden ver.
Y estas, cuando ustedes vean estas varices tal cual, probablemente tenga también una insuficiencia de venas perforantes. ¿Mm? Es lo más probable. Grado 2, presencia de varices. En grado 3 hay edema, pero sin cambios tróficos en la piel. Pueden haber varices, pero ya hay edema y aumento de volumen. En el grado 4 ya hay cambios tróficos en la piel, pigmentación, eczema, lipodermatoesclerosis. Ya, este es comienza a inflamarse la piel crónicamente, pierde su elasticidad, la piel se vuelve acartonada, dura, entonces cuando se asienta una úlcera, al no tener elasticidad, esa piel, pues estas úlceras tienden a, a durar bastante tiempo. Entonces van a haber úlceras de días, semanas, meses, inclusive años. ¿Sí? El grado 5, cambios tróficos ya con úlceras activas. ¿No? Acá pero este con úlcera seca y este con úlcera activa. El grado 6. Complicaciones, la ruptura de la varice, pueden ser con hemorragias profusas hacia el exterior, ¿ya? Puede ser hemorragia subcutánea cuando se presenta hematoma y dolor, o subaponeurótica cuando hay una aparición brusca de dolor, especialmente a nivel de las pantorrillas, y hay presencia o aparición de equimosis tardía. Vemos acá la patología de la safena mayor y sus ramas tributarias, ¿no? Cómo se desarrollan este tipo de... Y puede estar asociado, por supuesto, a una insuficiencia de venas perforantes. Y esta tercera foto es lo que les mencionaba, lo de la corona malleolar. Esta es la famosa corona malleolar. La corona malleolar, cuando se observe en los pacientes ya esta corona malleolar, este tipo de telangiectasias en el tobillo, nos indica cronicidad de la enfermedad, una enfermedad venosa muy avanzada, y probablemente pues el tratamiento en estos pacientes a veces es un poco difícil de que dé un resultado, ¿ya? Hay que pensar ya en tratamiento más invasivo, cirugía, como lo vamos a ver más adelante, láser transdérmico, escleroterapia, muchas cosas. Pero esta es la famosa corona malleolar. La vena circunfleja son ramos principales, ¿ya? También puede haberse afectado aquella rama que va a recorrer la cara anterior del muslo hacia la cara lateral de la pierna, muy dilatada, muy varicosa. La vena pudenda interna hacia el periné, ¿sí? Puede dar ramos hacia la cara interna de la rodilla. La safena menor también no está exenta de hacerse insuficiente, de dilatarse, ¿no? Como hemos visto, también es parte del sistema venoso superficial y también es frecuente su alteración fisiológica. Es frecuente, ¿no? Como pueden ver acá. Venas varicosas que dependen a veces de la misma insuficiencia venosa de la vena safena menor. Entonces, cuando digamos grandes venas varicosas, nos vamos a referir a las venas, a las varicosidades tronculares, los ramos venosos y las perforantes incompetentes. Y venas varicosas pequeñas, a las venas reticulares y a las telangiectasias. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, clínico, ya saben, con la clasificación CAP, pero ustedes vieron que la clasificación CAP habla también de la parte etiológica y en dónde está afectado, qué tipo, ¿no? Si está afectado el sistema venoso superficial profundo, pues eso nos va a ayudar. Una herramienta que ya se ha hecho muy común en los establecimientos de salud, que es la ecografía Doppler. La ecografía Doppler venoso de miembros inferiores va a facilitar el estudio del sistema venoso superficial, profundo, de perforantes, vamos a ver la forma, los diámetros,
si hay un reflujo leve, moderado, severo, si hay trombosis, todo ello vamos a describirlo en el informe ecográfico Doppler. Nos va a ayudar también mucho la ecografía para planificar una probable cirugía en los pacientes. Y mucho más en los pacientes que tienen bastante panículo adiposo, los pacientes obesos donde probablemente no se note mucho en las venas, pero la ecografía Doppler, ahí sí no se van a escapar. Ahí sí vamos a marcar las venas, ¿ya? Las venas que se van a ligar, que se van a tratar, que se van a quemar con láser, ¿no? O radiofrecuencia, ¿no? Nos va a servir entonces para una valoración preoperatoria. El tratamiento médico va enfocado a lo que se conoce como los venotónicos, o en realidad son medicamentos que van a disminuir los síntomas que ocasiona la insuficiencia venosa. Si hay pesadez, quemazón, aumento de volumen, pues en eso va enfocado en los venotónicos, ¿no? A mejorar el retorno venoso. Mejora el retorno venoso, disminuye los síntomas. También se le pueden dar a los pacientes analgésicos o algunas cremas antibióticas. Las recomendaciones generales pues son importantes a ese cuadro que hemos visto de las causas, factores que han contribuido al desarrollo de ello, pues hay que tomar en cuenta cada uno de ellos, ¿ya? Hacer, educar al paciente y tratar de, pues, que modificar su estilo de vida, si está obeso, que baje de peso, si tiene vida sedentaria, que haga cierta actividad. Si ven que usa ropas, prendas ajustadas, pues hay que recomendarle que no lo haga, ¿no? Que no se ponga mucho el sol al calor. Todo lo que hemos hablado. La elastocompresión, las medias compresivas o medias elásticas, son importantes, ¿ya? Son importantes para la prevención y para el tratamiento también. Esas medias que pueden tener diferentes presiones y cada una va a tener sus indicaciones. Y no solo es cuestión de la presión que sea ligera o fuerte, sino también el tamaño. Pueden haber medias por debajo de la rodilla, medias hasta el muslo o un tipo panty también. Puede haber, dependiendo de la severidad de la enfermedad. Las medias de presión más ligera, ¿ya? Se pueden usar durante el embarazo, en profilaxis de la insuficiencia venosa, la depresión mediana normal, ¿no? Cuando ya hay presencia de varices, cuando hay edema por insuficiencia venosa, post tratamiento, escleroterapia o post cirugía. Hay medias que tienen presión mucho más fuerte en caso de los síndromes postflevíticos, ¿ya? Son edemas grandes que no responden quizás muy bien al tratamiento. Cuando hay úlceras venosas también es necesario recomendar una media de presión más fuerte. Todo lo contrario, lo que uno pueda pensar, ¿no? Una media ajustada sobre una úlcera, pues está demostrado que sí, por debajo de una úlcera siempre por ahí hay un lago venoso, una vena perforante que tiene que ser colapsada o tratada en su defecto, ¿no? Y las medias de presión extra fuerte para los síndromes postflevíticos mucho más severos. Ustedes saben que cuanto más severo y más cuando se asocia al linfedemas, pues este edema es duro, ¿ya? Entonces se necesita de una media de una presión mucho más fuerte. ¿Y cuando indicamos la cirugía? Pues la cirugía pues, la indicamos, en realidad se valora primero al paciente, se hace un buen diagnóstico. Si solamente son arañitas vasculares, se le puede ofrecer esclerosis o láser transdérmico, escleroterapia. Cuando hay venas reticulares verdecitas, es que escleroterapia, cirugías ambulatorias, plebectomías o la técnica de Müller. Y cuando ya pues hay venas ya muy grandes, muy dilatadas, no solo la esclerosis quizás sea suficiente, sino ya hay que pensar en un tratamiento quirúrgico con radiofrecuencia o láser endoluminal. Bien, eso es lo que les quería hablar acerca de insuficiencia venosa crónica. A continuación, vamos a tocar el tema de pie diabético, que es
la otra contraparte de las patologías venosas. ¿Sí ven esta parte del pie diabético? Sí, ¿no? ¿Estamos? Correcto. Entonces hablemos del otro mundo, ya una afectación arterial y neurológica también. Pie diabético. Pie diabético, ustedes saben que es una complicación de esta enfermedad sistémica muy conocida, diabetes, ¿no? En pacientes que están pues mal controlados, sus glicemias, o no tienen una buena educación al respecto y pues desarrollan pie diabético como una de las tantas complicaciones de esta enfermedad. No hay, en realidad no está quizás tan desarrollado, podemos decir que estamos ahí recién en desarrollo de una unidad de pie diabético en los hospitales, ¿no? Quizás no hay mucho, no es tan desarrollado como probablemente en otros países. Por eso es que se dice que es una complicación muy descuidada, ¿ya? Y sus complicaciones pues alcanzan niveles endémicos. Cada 30 segundos se pierde una pierna debido a la diabetes. Cuando hablamos de pie diabético, la OMS ¿no? la relaciona o la asocia ya, el pie diabético a una alteración neurológica, neuropatía diabética y a diferentes grados de algún grado de insuficiencia arterial periférica. Su interacción, pues, asociado a un malos controles de glicemia, ¿ya? Glicemias altas, pues, va a desencadenar el desarrollo del pie diabético en el paciente. 15% de estos diabéticos, de los diabéticos, va a desarrollar una úlcera en alguna etapa de su vida. 15% de estas úlceras va a desarrollar osteomielitis. Sabemos que la osteomielitis es una infección ósea, crónica y difícil de manejar. 15% de estas úlceras van a terminar en una amputación. Y ahora pues hablemos de las amputaciones. 50% de las amputaciones, la mitad, pueden ser por encima de la rodilla, por debajo de la rodilla. De los amputados, de estos 50% de los amputados, van a terminar en una segunda amputación en menos de 5 o menos años. Y 50% de estos pacientes lamentablemente mueren en 5 o menos años. Entonces, como ven, la epidemiología de pie diabético tiene una prevalencia del 2 a 3% de la población. 50% de los pacientes con diabetes pueden desarrollarlo en toda su vida. Y el 70% de ellos de grado variable, con grado variable de isquemia. Les mencionaba, según el concepto de la OMS, ¿no? Alteración neurológica, alteración vascular, y si a esto se asocia un tercer componente como una alteración inmune, pie diabético. Los factores de riesgo de diabetes creo que ya lo conocemos todos, pero también hay factores diabéticos, perdón, hay factores de riesgo para desarrollar pie diabético. Y tiene que ver bastante la edad. Hay mayor riesgo en los mayores de 45 años o aquellos que tienen enfermedad de diabetes mayor de 10 años. Es mucho más frecuente en varones, es mucho más frecuente en aquellos pacientes que viven solos. El nivel socioeconómico lamentablemente es un factor en nuestra sociedad. Los más controles del mal control de las glicemias, ¿no? De cajón. Pacientes que tienen retinopatía o nefropatía tienen más riesgo de desarrollar pie diabético. Alteraciones osteoartropatías, calzado inadecuado, problemas de neuropatía, traumatismo o antecedentes de úlceras, pues van a tener más chances de desarrollar pie diabético. Entonces, neuropatía periférica, enfermedad vascular periférica, pie diabético e infección por ende, ¿no?
Acá me voy a detener un poquito para entender lo que es. Este cuadrito es muy didáctico en sí. Y también va a explicar el desarrollo del pie de Charcot. ¿Mm? Fisiopatología del pie diabético. Como ven, son dos ejes, ¿no? La parte neuropática y la parte vascular. Detengámonos un poquito en la neuropatía. Si hay una alteración, una neuropatía motora, si hay una neuropatía motora, entonces por ende va a haber una atrofia muscular. ¿Por qué? Porque se va a comenzar a perder el tono muscular. El tono muscular está como es una contracción basal que tenemos todos. Pero si hay una neuropatía motora, esa contracción basal pues se va a relajar, se va a perder, entonces comienza a haber una atrofia muscular. Al haber atrofia muscular va a haber una deformidad, factor ortopédico. Va a comenzar a alterarse esa arquitectura músculo esquelética en el tobillo, en el pie, se va a comenzar a ver afectado. Porque al haber atrofia muscular, pues, no va a haber esa armonía. Entonces va a comenzar a desarrollar sitios de presión y por ende presencia de callos. ¿Correcto? Vayamos a la neuropatía sensitiva. La neuropatía sensitiva hay una pérdida de la sensibilidad protectora, específicamente del dolor. El dolor es un mecanismo que tenemos de defensa. Si algo nos está injuriando la planta del pie, el talón, los dedos, si es algo agudo, pues sacamos el pie y vemos qué es lo que nos molesta. Pero si hay una alteración de ello, una neuropatía sensitiva, uno no siente, entonces comienza a desarrollar úlcera. Y una neuropatía autonómica relacionada a lo que es a la piel seca, fisuras y alteraciones del tono. Entonces, esta asociación, ¿no? Especialmente la neuropatía sensitiva, va a terminar desarrollando en el paciente esa deformación del pie de Charcot. Y al estar alterado todo, es más factible a traumatismo y desarrollar pie diabético y mucho más si es que se asocia a alguna infección. Ahora vayamos al otro, que es la parte vascular. Antes se hablaba de que la diabetes mellitus afectaba la microcirculación, los capilares. Se decía que antes afectaba la microcirculación. Hoy se sabe que no solo afecta los capilares, sino también a los vasos de mediano calibre. ¿Ya? Entonces, si está afectada la microcirculación, los capilares, flujo sanguíneo, shunts, edema, ¿no? O sea, si los capilares están afectados, se va a comenzar a retener agua, líquido, la sangre. Si está afectada la macrocirculación, vasos de mediano calibre que nutren hacia las partes distales del pie, hay aterosclerosis y hay isquemia. Si no llega la sangre hacia las partes más distales, entonces no hay nutrientes, comienza a haber isquemia. Isquemia por un lado, y en la microedema. En ambos casos hay una reducción de los nutrientes hacia los tejidos del pie. ¿Ya? Hay una reducción de nutrientes en los flujos sanguíneos capilares. Caldo de cultivo para que se asienten gérmenes, infección. Y si a esto se asocia algún traumatismo, también desarrolla pie diabético. Y ya sabe en qué puede terminar. ¿Eh? Esto es lo que le decía de pie de Charcot. Muy frecuente, pacientes con diabetes con neuropatía. Neuropatía especialmente motora. Como ven, un pie normal, con un arco normal, tono muscular adecuado en ambos lados, tanto en las partes extensoras como flexoras, ¿no? De los ligamentos, toda una arquitectura normal. Pero al haber una alteración neuropática, se pierde, como les comenté, esa arquitectura, ese equilibrio osteomuscular, se pierde. Entonces va a comenzar a aparecer sitios de presión, una deformación, se pierde el arco. No es la arquitectura normal. Entonces, al desarrollar estas zonas hay úlceras de presión y por ende puede
provocar fracturas patológicas, deformación en el pie. Pie de charco. Características de un pie diabético neuropático y un pie diabético isquémico. En uno está afectada la parte neurológica, en otro la circulación. Entonces ya por lógica podemos entender que el dolor en el neuropático está insensible, pero en el isquémico puede haber claudicación intermitente y reposo. La coloración que tiene que ver con la circulación en el neuropático puede estar normal o de un color normal, pero en el isquémico puede ser pálido o azulado. La sensibilidad, acá tiene que ver con la parte neurológica, puede estar nula o reducida en el neuropático, pero normal o aumentado en el isquémico. Los pulsos en el neuropático presente, ausente en el isquémico o disminuido, ¿no? Los reflejos, ¿en qué tiene que ver acá los reflejos con la parte neuropática? Entonces los reflejos pueden estar ausentes en el neuropático, pero normal en el isquémico, ¿no? Como ven, son las características entre lo que es pie diabético neuropático y pie diabético isquémico. ¿Cómo hacemos la valoración clínica? Bueno, el examen clínico es importante, ¿no? Es de cajón, tenemos que comparar los pies de ambos lados. ¿Hay palidez o no? ¿Hay fe tocarlos? ¿Hay frialdad o no? En uno u otro lado, lleno capilar, los pulsos, es importante la valoración clínica. Pero también hay ciertas exploraciones de la neuropatía, ¿no? Se puede explorar con test, con exámenes, como del monofilamento de Siemens-Weinstein, para cuando hay ausencia de percepción en uno o más puntos, ¿no? O en todo caso la prueba del umbral de la sensibilidad vibratoria, ¿no? Como en este caso. Todo es para valorar la parte neurológica. O la prueba del diapasón, ¿no? Cuando hay percepciones anómalas de la vibración, ¿no? Para ver las conducciones profundas más que todo, ¿no? Esto lo hemos visto bastante en la parte de neurología, ¿no? Las evaluaciones neurológicas profundas. ¿Sí? La exploración vascular, como le decía, ¿no? La valoración clínica es importante. La palpación de los pulsos, comparar qué tan fuerte o intenso es el pulso de uno u otro lado. El ITB, el índice tobillo-brazo, menor a 0,90, es concordante con una arteriopatía periférica. Exámenes complementarios, lo que está más a la mano y lo que ya se hace, como les dije, ya prácticamente de rutina, es la ecografía Doppler arterial, que ayuda bastante para el diagnóstico. La arteriografía, el angioten, la angioresonancia, son exámenes que por lo general es para valorar un probable rescate o un probable tratamiento quirúrgico que se le puede hacer, especialmente la arteriografía, en donde las imágenes se definen mucho mejor que el angioten. Lógico que el angioten va a ser mucho mejor cuando valoremos aorta y ilíacas. Esto es lo que les mencioné hace poquito. Y acá vamos a ver algunas imágenes. No es para que se asusten. ¿Ya? Si están cenando, disculpen. Pero para que vean acá cómo es los pies diabéticos. Quizá me puedan decir, ¿no?, de que cuál de los dos pies estén más afectados o cuál de los dos, tanto el izquierdo como el del medio, terminaría en amputación. Quizá la mayoría me diría la del medio. Pero también probablemente la primera, la que tiene la pequeña úlcera, también termina en amputación. Porque probablemente por dentro esté todo infectado, diseminado con pus, o quizá no llegue buena circulación, quizá solo tenga circulación colateral o mala circulación. Entonces probablemente en ambos casos terminen en una amputación como esta, por debajo de la rodilla. Aspectos fundamentales en la prevención de la úlcera en el pie. Tenemos que identificar el pie en riesgo, inspección y valorar clínicamente en forma periódica lo que es el pie en riesgo,
La educación es muy importante al paciente, a la familia. Recomendar un calzado apropiado, pues sí tratar los factores de riesgo que hemos mencionado, ¿no? De la observación. Ahora, lo que es en cuanto a lo que es a la evaluación, ¿no? Ahora, si el riesgo, por ejemplo, no es el riesgo muy bajo, cuando no hay una alteración neurológica ni arterial en el paciente diabético, ¿no? Paciente con diabetes, pero no tiene ninguna alteración neurológica ni vascular, entonces le recomendaremos un control una vez al año. El riesgo es bajo cuando hay alguna de estas dos, una alteración neurológica o vascular, entonces acá lo citaremos cada 6 meses, ¿ya? El riesgo ya se hace moderado cuando están las dos. Hay una alteración neurológica, vascular, o en su defecto hay una alteración de una de las dos asociada a una deformidad en el pie. Entonces acá la frecuencia con la que vamos a evaluar al paciente va a ser cada 3 meses. Y el riesgo de úlcera ya se hace mucho mayor cuando hay una alteración neurológica o vascular y uno o más de los siguientes: historia de úlcera en el pie, amputación de la extremidad inferior o enfermedad renal en fase terminal. Entonces acá los controles en estos pacientes con diabetes y con esta historia hay que controlarlos mensual, bimestral o cada 3 meses. La clasificación de las úlceras, ¿no? También tiene una clasificación. La creación de Wagner, de Pedi, de Taz, ¿no? Se utilizan bastante. Y este para la isquemia, la de Fontaine, Rutherford, ¿ya? Esta clasificación de Wi-Fi es para valorar lo que es la infección, el grado de infección. Este es un cuadro que más incidimos bastante en los residentes, ¿ya? Porque ellos sí tienen que saber más, solamente para ustedes, para que lo tengan conocimiento, que existe una clasificación que valora la infección leve, moderada o severa. Pero lo que sí me interesa es esto. Esto sí lo van a ver con más frecuencia a donde vayan. Van a ver esto en la clínica, una úlcera de pie, y van a ver Wagner. Wagner grado 2, Wagner grado 4. Entonces, ¿qué es la creación de Wagner? El grado 0, sin herida o úlcera. El grado 1 hay una úlcera superficial. En el grado 2 hay una úlcera profunda, donde ya hay un compromiso de los tendones. En el grado 3 ya hay un compromiso óseo, osteomielitis. En el grado 4 ya hay una gangrena localizada. Y en el grado 5 pues hay una gangrena ya de todo el pie. La clasificación de Wagner. La isquemia, la que más utilizamos para la creación de isquemia, es la creación de Fontaine, donde el punto de corte es la claudicación a menor de 200 metros, 2B, ¿ya? Cuando el paciente claudica a menos de 2 cuadras, por decir así, de 200 metros, es indicación de revascularizar este paciente. Hay que rescatar este pie. Ya cuanto más avanzado ya es la isquemia, la enfermedad, ya probablemente el tratamiento ya no le ayude mucho. El tratamiento quirúrgico solamente sea tratamientos paliativos o inclusive ya la indicación de amputación. El tratamiento multidisciplinario, de hecho, donde no solo está involucrado pues el cirujano, sino también el endocrinólogo, el ortopedista, el enfermero, el podólogo, y también podríamos incluir también a la familia, que también tiene que formar parte del tratamiento. De la úlcera en sí, el tratamiento local, el debridamiento o cura quirúrgica, curaciones diarias, evitar sustancias muy abrasivas, muy fuertes, ¿ya? Se recomiendan no cremas en lesiones muy abiertas. Se le tiene que dar como medidas generales antibióticos, reposo. Si es que hay que mejorar la circulación arterial, pues habrá que hacerlo para que llegue hacia las partes más distales y la úlcera pueda cicatrizar, porque si hay un déficit en la circulación, tiene una insuficiencia que no es rescatada, pues esa úlcera simplemente no va a cerrar y va a aumentar, se va a complicar. Tratemos la neuropatía, tratemos la parte ortopédica y por supuesto no descuidemos
el control de la glicemia, porque todo esto se va al tacho si es que la glucosa no está controlada correctamente. Esto también lo hemos visto acá. El tratamiento antibiótico. Cuando la infección es leve, podemos utilizar amoxi con ácido clavulánico en primera elección o quinolonas, ¿ya? Como alternativa. Si la infección es leve moderada, clindamicina, cotrimoxazol o linezolid. Si la infección del pie diabético es moderada o a grave, como primera elección los carbapenemes. Como alternativa, pues amoxiclavulánico, cefalosporina de tercera, fluoroquinolonas, piperacilina, tazobactam. Cuando la infección es grave, pues tenemos que empezar con antibióticos de más espectro, imipenem, meropenem, y como alternativas las fluoroquinolonas o amicacina endovenosa. Y acá, pues un pie diabético que tiene que ser desarticulado. Como ven, acá ya ha sido desarticulado el quinto dedo. Estos pacientes con estas complicaciones, inclusive este tipo de procedimientos se pueden hacer hasta en consultorio, porque el paciente ya tiene una neuropatía sensitiva tal que no siente tanto, que no siente dolor, y solamente con anestesia local se hacen estos procedimientos. La pinza vacaópida solamente hay que muerde y el paciente está despierto, se limpia, se curetea, se corta con bisturí, se desarticula pues el dedo, ¿no? Se debrida, se limpia, se curetea el hueso. ¿No? Cuanto más sangrado hay, mejor. Si cuando uno hace este procedimiento y no sangra, malo, mal pronóstico. Probablemente ese pie termine en necrosis. ¿No? El curetaje que les digo, ¿no? Y termina así. Pie diabético. Ahora, principios de revascularización en la infección de pie diabético. Como les dije, todo paciente tiene que ser evaluado correctamente y hay que determinar si es que hay cierto grado de insuficiencia arterial que pueda revascularizarse. Se le puede hacer angioplastía o bypass, porque si no se hace eso, pues la amputación es muy alta en los pacientes. Entonces se tiene que corregir, ¿ya? Se tiene que corregir la circulación arterial en el miembro inferior que esté afectado. ¿Cuál técnica se puede utilizar? Pues va a depender bastante de dónde estén, ¿ya? Porque lo ideal sería hacerles angioplastía, pero si está en un lugar donde no cuentan con balones de dilatación, ¿ya? Entonces se le puede hacer un bypass de moropopliteo, ¿no? Para mejorar la circulación. Bien hecha, dan buenos resultados ambos, pero se tiene que valorar, ¿ya? Con cuál se va a beneficiar más el paciente. Muy bien, eso es lo que le quería tocar el tema de pie diabético. Espero que haya sido